¿Está muy alto? No. Aló, aló. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Aló, aló. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bueno, vámonos pues. La luna nueva siempre es una inspiración para activar la voluntad. Y en este caso mucho más, porque está en signos de tierra y hace un trígono a Urano en una síntesis final, grado 28, donde se tienen ya unas herramientas, se tiene una practicidad. Y la luna, además, al estar en Capricornio, está exiliada. Por lo tanto, no se pone tan emocional, sino más bien práctica. Bueno, hoy con Javier Aragón en nuestras madrugadas dominicales, vamos a abordar este tema con un Capri y un Virgo. Entonces, desde tierra. Un Capricornio y un Virgo para hablar de esta luna, Juan, que nos invita, pues primero, empieza a dar como el cierre a todo lo que hemos tenido estos 15 días de enero, de una parte. Entonces, como que tiene nombre principal y es el velorio, ¿no? Allí también nosotros enterramos algo. En una luna nueva enterramos un tema, es una luna negra que nos invita a la reflexión en ese grado, sobre todo finales de Capricornio, que también tiene que ver mucho con la cruz, tiene que ver mucho con asistir a un velorio de una parte de nosotros. En algo nos invita a la vida o nos convoca como aquí hay que hacer algo. En esta montaña capricorniana hay que hacer algo y sacar de ahí también algo, que quizás ahí es donde la luna dice, hay un propósito de por qué se suelta o por qué se quita, y hay otro propósito de lo que vamos a entrar. Pues amigo, qué rico estar aquí otro domingo más madrugador con semejante tema, próximo a, creo que es la primera que tenemos del año, lo que está abriendo todas las lunas de este año. Primera luna nueva. Bien menciona, esto me resuena mucho, Javier, el tema de un velorio, ¿no? De que estamos asistiendo a un cierre, sobre todo en este instante que estamos haciendo el video, a unas escasas 6 horas de la luna nueva, es lo que se llama ya como el cierre. Si uno quisiera cerrar algo de base, ojalá uno tomara una decisión en esos momentos, antes de la luna nueva, como para cerrar. Y si quiere uno también activar algo, va muy bien a posterior de la luna nueva. Son, bueno, eso ya son como temas de psicomagia. ¿Y por qué psicomagia me refiero? Porque las cosas simplemente tienen que ver es con la intención que se hacen, ¿sí? Entonces, si yo sé que hay algo que se está terminando y le pongo énfasis a eso que se termina, pues me ayuda a concretar eso y más como es una luna de tierra. Javier, hay algo que a mí me llama la atención de esta luna y es su regencia de Saturno. Saturno es con lo que hacemos identidad para defendernos en este mundo. La identidad que decimos, hago identidad con ser ingeniero, con ser psicólogo, con ser astrólogo. Pero el hábito no hace el monje, dicen por ahí. Y los títulos universitarios, los recursos o de lo que nos rodeamos, no somos nosotros, son máscaras, ¿sí? Hoy quise de adrede ponerme una camisa que me pongo de paseo solamente. Sí. Y bueno, también es que salí de Bogotá y estoy dándome un espacio, algo así como un retiro, para escucharme o atenderme o reconocer, identificar, porque muchas veces por la rutina, como nos atrapa los hábitos que hacemos día a día, lo que damos por omisión y por hecho, pues nos perdemos y creemos que somos eso, creemos que nosotros somos la rutina, creemos que soy la camisa negra que me encanta o la camisa azul oscura que me encanta, cuando realmente pues no soy eso, no soy esos títulos. Soy algo más, algo que trasciende, ni siquiera soy los roles que represento con otras personas. Ni siquiera soy pareja o no soy padre o no soy, no, esos son roles que en un momento determinado de la vida los visto, los genero, me ayudan a reconocer quién soy a través de ese espejo, pero no soy yo, son solo máscaras. El problema es cuando esa máscara se apodera de mí y yo digo, no, yo no puedo salir ante una cámara con una camisa
rara, ¿sí? Porque ese no soy yo. Sí, eh, sí, creo que trasciende más que una simple fachada. Eh, bueno, yo creo que esta luna nueva está ayudando a ver eso porque como Saturno está en una fase final de 29 años en Piscis y los últimos 3 años se ha estado ablandando el proceso, en esta luna nueva está precediendo la entrada de Neptuno a Aries, en pocos días, la próxima semana ya entra de lleno, ¿sí? Y la conjunción con Saturno-Neptuno, y que Saturno en febrero, también en unos pocos días prácticamente para la siguiente luna, ya está Saturno en el signo de Aries. Entonces, como bien lo menciona Javier, es como ese funeral, ¿no? En donde estamos haciendo como un cierre, un duelo profundo, trascendente en donde estoy quedándome, no hay tanta contaminación lumínica y las noches son extremadamente estrelladas. Y anoche caminando viendo el cielo es como el, el- los millones de las posibilidades que hay en ese cielo, cuántos sistemas solares, cuántos planetas como la Tierra y nosotros como hormigas cargando temas tan absurdos, complicándonos la existencia, sintiendo que voy a hacer sin esto en mi vida o en aquel, sí, cuando en realidad somos hormigas. ¿Sí? Fue una sensación como de trascendencia. Esta mañana me levanto a ver el amanecer y a caminar el bosque, un bosque que tengo aquí cerca y demás. Y veía yo como los pájaros, es como una exuberancia de la vida abriéndose paso y de repente sale el sol y es como una explosión. Yo decía, y es como esa sensación de lo inefable, de lo que está más allá. ¿Cuántas veces nos quedamos solamente en creer que somos el simple ingeniero de sistemas, ¿no? O el simple psicólogo o el astrólogo que tiene un canal ahí, y eso me representa, y eso no es nada. O sea, eso viene y va. Eso eso es un vestido que simplemente por la época de mi vida saqué del closet, me lo colgué, lo visto. A veces, a veces me veo sexy con eso. Pero ya simplemente muchas veces hay que desnudarse de esos roles y colgarlos nuevamente, ¿no? No sé, creo que para mí esta luna nueva está siendo profundamente reflexiva, profundamente transformadora. Yo creo que no me sentía tan movido en mi vida ya cuando me separé, cuando me divorcié en el 2018, incluso, no sé, pero son momentos en donde yo estoy sintiendo como ese espíritu del cambio. Tal vez, Javier, por tanto programa que hacemos y por ver la trascendencia de los aspectos, por supuesto, uno vive lo que sueña, vive lo que cree, ¿sí? Creamos en lo que creemos y seguramente de tanto hablar todo esto, pues por supuesto estoy sintiendo estos procesos, aunque Javier, te soy sincero que pues tengo un aspecto en mi carta natal muy poderoso que es Plutón pasándome por mi Júpiter, como que me está haciendo reevaluar la vida, la versión de la vida, como que siento que el tiempo, que no hay tiempo, que hay que hacer, ¿sí? Y yo creo que el mundo necesita creatividad y nosotros que tenemos alguna ventanita necesitamos generar ese impulso a la creatividad para motivar, yo creo que esto no es momento de quedarse uno quieto en el sillón ahí mirando lo mismo. Esto es un momento y con esto no me refiero a que si entonces ya tengo 84 años, ¿qué me dices, Juan Carlos? Sí, sino, pues claro, leamos otras cosas, miremos otra cosa, démonos el permiso de dar esa entrevista que a nadie le daba, no sé, o sea, como abrir a posibilidades diferentes. Esta parte que tú mencionas me quedé, Juan, cuando dijiste el tema de los personajes, el tema de la ropa, el atuendo, que cuesta tanto trabajo. Yo me acuerdo que en algún momento hacía un taller de algo de padres y entonces me decía alguien, pero ¿cómo es eso si uno es papá para toda la vida? O sea, ¿cómo es eso? Y yo no te entiendo ese tema de enterrar esa figura, y eso es a lo que nos invita Capricornio. ¿Cuánto es el entierro y cuál es el muerto que vamos a hacer hoy? A veces
Es un punto difícil porque Capricornio exige que haya una estructura, pide un piso como punto de partida, pero al mismo tiempo dice no se le olvide que lo tiene que enterrar acá. O sea, claro, es Capricornio y a veces hablamos de Capricornio como el esfuerzo y como el trabajo y el proyecto, el logro, la meta y vamos a llegar y lo logré. Claro, eso es Capricornio también, lo logré. La otra parte de Capricornio, la luna negra, la luna nueva que tenemos hoy, pues también nos invita a que finalmente los logros, el título, lo que tenemos, pues tarde que temprano o los roles hay que enterrarlos. Hay que hacerles ese duelo y hay que pasar a hacer ese entierro y hay que pasar a hacer ese proceso de enterrar y de colocarle una lápida, un epitafio, porque ahí está Saturno en el último decanato también diciendo aquí hay que hacer un proceso de enterrar muchas cosas, no para que se muera y termine todo, sino por el contrario, porque Capricornio no es el último del zodiaco, sino que aparte de, vamos a Acuario, vamos a otro tema, vamos a la vida, vamos al futuro. Entonces es una luna que está ahí intersectada entre lo cotidiano, lo conocido, lo estructura, que es necesario, que ayuda, pero hasta dónde vamos a disolver esos procesos de poder llegar también a la verdad de para qué estoy y cuáles son las máscaras que jugamos cotidianamente. Primero identificar la básica, la local le llamo yo, la máscara local que no me la puedo quitar, pero que sí me permito ir transformando, ir generando. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, mira que hay una luna, esta luna nueva se da con una cantidad de planetas allí, alcanza a contener algo de Plutón. Es como si Plutón también dijera que hubo, no ha muerto. O sea, como que nos llamara desde Acuario, nos llamara desde 3 grados de Acuario, que es donde está, ¿no? Como cuando le dices volteas a mirar a alguien y le dices, hágale, o sea, acelere el paso para que venga hasta acá, ¿no? Para que llegue, porque ya Plutón no está en Capricornio, sino que desde allá nos invita a lo nuevo, nos invita también a haga ese proceso, lleve ese proceso para que se abran cosas nuevas, cosas no conocidas en Acuario, cosas que nos generen un poco más de libertad y es el momento también de planear lo que va a ser nuestro año. ¿Qué debemos pasar? ¿Qué no debemos pasar? ¿Cómo lo vamos a construir? Por eso también está la presencia de Mercurio, la presencia de Marte, que no todo está perdido, sino hay que hacer todo un trabajo de destilación y todo un trabajo de qué es lo que voy a fermentar o qué es lo nuevo a lo que le voy a dar ese proceso de cosecha que voy a levantar más adelante. Sigo con lo mismo, cambio, cómo muevo. Y como Marte está ahí, pues obligatoriamente esta luna también invita a qué debo hacer. O sea, a veces no podemos cambiar a Capricornio, no podemos cambiar el mundo. Tomando a Capricornio desde el punto de vista de zodiaco, no personal, sino zodiacalmente, no puedo cambiar el mundo. Pero sí puedo con Marte en Capricornio cambiar cosas de la dinámica de cómo yo lo estoy viviendo y al hacer esos pequeños giros, al hacer esos pequeños cambios, pues obviamente que las cosas van a cambiar. Me abro a situaciones nuevas, me abro a situaciones futuristas, me abre un panorama distinto después de hacer ese proceso. Es como una vez lo mueva, no se va a quedar igual. Una vez lo mueva, algo va a pasar. Una vez lo mueva, voy a tener algo recíproco y voy a recibir un algo que me nutre, que me lleva hacia hacia otra cima, hacia otra historia de mi vida, ¿no? Yo creo que como humanidad, Juan, aquí es tan necesario en una fecha como hoy, el mejor ritual que podemos hacer es, pues en esa zona tan Capricornio, es tomarme en serio en lo que estoy, tomarme en serio en el sentido de si es esto o no es esto, porque, y tomarse en serio es en el proceso de lo que estoy viviendo, si lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cuál es el gusto que le estoy sacando, hace parte de mi identidad en todo sentido. No tiene que ser solamente laboral ni solamente de pareja, en muchos temas de salud, incluso puede ser alguna persona que esté viviendo o pasando unos procesos difíciles de salud, que diga, bueno, pero trabajo y pareja, y yo qué que estoy aquí en la cama con esta situación también aplica, porque todos indiscutiblemente vamos a estar viviendo un proceso en lo que algo nos convoca a enterrarlo para que salga lo nuevo, marcando un periodo por lo menos de 6 meses, esta zona que está tan movida. Y me iría mucho más de los 6 meses, Javier, porque, claro, en 6 meses es cuando tenemos una luna llena ahí en Cáncer Capricornio, ¿sí? Pero fíjate que
ciclo sinódico de la luna son 18 meses cuando se va a hacer punto exacto con orbe de más o menos 5 grados hacia adelante o hacia atrás, una luna llena en donde se hace una luna nueva, 18 meses. Y curiosamente coincide con que en 18 meses vamos a tener un eclipse ahí. O sea, también esta luna nueva y los eventos que están sucediendo son trascendentales, como lo estamos viendo en distintas partes, las noticias que día a día son también más complejas y más difíciles, pero todas las decisiones que se están tomando en este instante no son decisiones de que en 8 días se arrepienten y ya, sino que es trascendente, se está moviendo la vida, ¿sí? Mira, Javier, los continentes se mueven. ¿No sabías que se mueven? Pues se mueven. Sí, pero mientras tanto el ser humano no se mueve muchas veces de lo que consideraba que le da estabilidad, ¿sí? Y cómo no nos damos el permiso con una lunación en tierra, haciendo síntesis con Urano, de movernos. Ahora, movernos no significa que hoy hacemos un cambio, para nada. No, significa que empiezo a razonarlo, empiezo a darme cuenta, empiezo a procesarlo, a digerirlo. Y va a llegar un momento en donde haga el cambio. ¿Qué se debe hacer para hacer un cambio? Mesas de negociación en nuestros tres cerebros, Mm. reptiliano, el mamífero y la corteza prefrontal. Bueno, para ponerlo en términos más cotidianos y de la calle, ¿sí? Entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo pienso una cosa, pero me siento culpable por pensarla emocionalmente, entonces el sentimiento va a sabotear lo que estoy pensando. Si yo pienso y siento una cosa, pero mi cuerpo hace otra cosa, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una conciliación, hay que sentarnos en una mesa de conciliación para cuando se tome una decisión, los tres estén de acuerdo, porque de lo contrario, cualquier decisión que yo tome, alguno de los otros dos cerebros me la va a sabotear, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, voy a dejar el hábito de fumar o el vicio de fumar ¿sí? Y eso lo puede decir, no sé, mi corteza prefrontal dándome unas razones explícitas de por qué debería dejar de fumar, ¿sí? Y el cuerpo tiene una dosis tan alta de nicotina que el cuerpo dice, piensa lo que quieras, yo hago lo que quiera, ¿sí? De la misma forma pasa con las emociones versus lo que pensamos. Cómo es importante empezar a sentir lo que pensamos y a pensar lo que sentimos para generar puentes de comunicación entre esos dos puntos. Esto es como si tuviéramos entonces tres factores todos divididos entre sí, cada uno haciendo lo suyo y en el centro queda el ser humano angustiado de saber que nunca va a poder cambiar una situación, que me gana, que termino enfermando, me termino teniendo un caos en mi vida porque no logro hacer una conciliación. Entonces, fíjate, esta luna nueva con Urano y todo, y con Venus y con Marte y con Mercurio, o sea, todo ese stellium que hay en Capricornio, ¿y qué tal si nos sentamos a dialogar con nosotros mismos? ¿Mm? ¿Y qué tal si escuchamos al cuerpo, escuchamos las emociones y escuchamos la corteza prefrontal y empezamos a encontrar puntos de acuerdo? En lugar de creer que esto ya tiene que cambiar y esto tiene que hacer, no, busquemos un acuerdo entre los tres mundos, entre el hacer, sentir y pensar. Y démosle la posibilidad de ir probando, de ir ensayando, ¿sí? Entonces es como, le voy a decir a mi cuerpo, prueba esto nuevo. Mira lo interesante, listo, no vamos a hacer el cambio, pero pruébalo, date el permiso, ¿sí? Lo mismo emocionalmente. Y en esa probada, cada una de las otras partes empieza a abrirse un poco más y a decir, bueno, sí, tienes razón. No puede ser que tu tiempo no sea tuyo, tienes razón, vamos a integrarlo. Bueno, mejor dicho, se va haciendo una mesa de conciliación, una mesa de negociación. El cambio no viene solo. Y, y además, ¿qué busca el cambio? ¿Cómo se busca el cambio? Con una crisis, ¿sí? Pero entonces, fíjate, tengo una crisis, entonces estoy viendo un insomnio, una depresión o un dolor físico corporal. Entonces, el dolor físico corporal me hace ir a buscar un terapeuta, un médico, o algo, alguien.
Inmediatamente voy al terapeuta y ¿qué hacen? Me anestesian. Ah, tómese esta pastillita para dormir, tómese esta para la depresión, tómese esto, cuando en realidad esos son paliativos. Y entonces yo apago la crisis, listo, ya pude dormir, ya no me importa nada, o sea, y sigo en el proceso y no hago el cambio. ¿Mm? La crisis lo que buscaba era que tú referenciaras algo que está mal y que gracias a que está mal, los tres cerebros se ponen en actividad, cada uno jalando para lo suyo, y ahí necesitas tú la mesa de conciliación para realmente hacer un cambio de raíz, porque igual tú puedes paliar un síntoma, ¿sí? Te tomas un medicamento, y pues en 2, 3 meses, 6 meses, vas a recibir después otro impacto y otro impacto, ¿sí? Y tan raro, pero Javier, tan raro lo que me está pasando, tan raro estos dolores, tan rara la vida, tan rara esta enfermedad, tan raro este insomnio, ¿no? Si yo nunca sufría de esto, ¿no? No sé. eh, y cuando en realidad lo que la crisis está diciendo, escúchate. Tú mencionabas algo, Javier, que es tómate con seriedad. Eso es prioritario en este instante. Saturno entra a ser ciclo en Aries en conjunción con Neptuno. Neptuno es la psique, la letra PSI, la psique. Tómate en serio la psique. El alma humana no es un producto que simplemente está ahí y que vamos a ver con coach cómo la activamos y cómo la hacemos. No, el alma es el centro. Tómate con seriedad el alma, ¿sí? Y tomarte con seriedad el alma no es, configurémosle entonces una religión, un partido político y no sé qué para decir ahí está contenidita. No, es más allá, es más trascendente que un dogma, que una religión, que un partido político. Es algo que es inefable y que necesita en este momento de la historia toda la atención de cada uno de nosotros. Y claro, pues está el ruido afuera. ¿Cómo me voy a concentrar en mi alma cuando está el mundo muriéndose allá afuera, ¿sí? Y todo bombardeando para que no escuchas, no atiendas, no mires, ¿sí? ¿Cómo es importante en estos momentos más que ningún otro aprovechar esta luna nueva para escucharte, mirarte? ¿Cómo están tus tres cerebros? Tómate en serio tu vida, tus sueños, tus ilusiones, tus planes. Comprométete contigo, no es con el otro, no es con la familia, no es con los roles, no es con las fachadas. Es contigo que te tienes que comprometer y empezar a sacar y a construir ese proyecto de vida propio. También es el punto, también es el punto ahí donde tú lo mencionas que los roles hacen parte de la estructura egoica, o sea, los roles son necesarios, los roles se dan, de hecho se van dando por defecto. Eh, Aquí tampoco estamos poniendo en la mesa cristalino, agua pura viento, sino, claro, obviamente dentro del ejercicio de la experiencia, cuando vamos avanzando en la vida, los roles empiezan a aparecer. Unos de manera muy orgánica, unos se van dando y me van mostrando y wow, yo no sabía que tenía esto en mi vida, se va marcando, se va expresando y hay otros que empiezo a adquirir para poder sostener algo. Por eso también Capricornio es la estructura que sostiene una fachada o que sostiene un tema, que sostiene un punto. Entonces, aquí es donde nos invita también esta luna nueva, este rol que está sosteniendo. ¿Se necesita o ya caducó? Porque el punto no es que no hayan roles, roles hay. Si trabajo en X entidad automovilística y desempeño una labor ahí, pues ahí voy a ejecutar un rol, una manera de saludar, una manera de atender, una manera de, y me van a conocer como el vendedor de camionetas 4x4. Y eso marca un rol, el vendedor de, y eso marca un punto de referencia en mi vida. Pero no soy eso. Eso es lo que estamos discutiendo acá. No soy eso. Efectivamente, si me dan la noticia de que soy padre, entro a participar en el rol de que soy padre ahora. Entonces ya depende de mí ejecutarlo, si lo ejecuto, si salgo y me voy o qué decisión tomo, que aunque suene socialmente que deba hacerse de una manera, desde el punto de vista energético hay múltiples formas de hacerlo. Pero llega un punto donde Capricornio nos dice en el último grado 28-29, analiza todos los roles, analiza el vestuario, analiza todas las estructuras, si aplican, si es el tiempo, debo modificarlas, debo quitarlas.
y que todo lo que toque Capricornio de todas maneras una luna nueva, pues ¿de dónde viene la luna? Viene de Cáncer, astrológicamente hablando, viene de la casa 4. Es también como esa fecundación de qué tiempos se han cumplido y qué autoridad tengo yo en tiempo, forma y espacio para seguir sosteniendo este rol o por el contrario, ya no me corresponde, Juan. Ya no me corresponde seguir sosteniendo este rol porque es caduco, Capricornio, 28, 29, grado 28, 29, una luna nueva que me dice, mira toda esta acción, mira todo este tema con Mercurio y Plutón llamándome desde 3 grados de Acuario diciendo, entierra eso para que puedas pasar al otro lado. Entonces hay roles que ahí es donde duele, ahí es donde se daña, se rompe la estructura, lo que dice Carl Jung, se rompe esta parte de estructura y quedo sin piso y digo, pero ¿cómo? Si yo era el gerente de, pues sí, pero ya no eres eso. Entonces usted no puede seguir arrastrando que era el gerente de porque ya no lo eres. No, pero un momentico, yo soy el papá de, pues no, ya crecieron y tienen sus vidas y ellos están haciendo incluso sus propios roles y ya lo pasaron. ¿Tú qué haces ahí con ese tema si ya te pasaron, ya no te corresponden? Fue. Entonces, a veces es cuando de manera capricorniana, o ahí está la terquedad de Capricornio, esa es una de las terquedades del signo de Capricornio, de querer seguir sosteniendo la fachada porque soy el de la familia, o porque soy el hermano, porque soy esto, entonces yo tengo que seguir sosteniendo este muro. Y Plutón desde Acuario dice, ¿usted qué hace ahí sosteniendo ese muro? Si ese muro es más, lleva años sosteniendo ese muro y ni es suyo, o sea, ni le corresponde, o sea, eso ni es suyo, o sea, ¿usted qué está haciendo ahí sosteniendo eso? No, espérate, que es que esto se me va a caer, pues déjelo que se caiga. Es la invitación que dice Plutón, deje que sea escombros, porque si eso se cae, ve otra cosa distinta y pasa. O sea que ese rol que yo hacía antes, pues no, eso te definió por un periodo de tiempo, como lo laboral. Trabajaste aquí, eras cocinero y aquí eras, no sé, jefe de máquinas y aquí eras vendedor y aquí eras lo otro y aquí eras acá y vas representando roles. Entonces imagínate si me contratan en una cocina y yo empiezo a hablar de llantas y de 4x4 cuando era el rol anterior, lo que ya había. Esos ejemplos que se ven así como, ay, pues obvio no, Javier. Pues en la vida de nosotros, en la cotidianidad, con nuestra pareja, con nuestros hijos, suele sucedernos muchas veces. Ahí es donde hace ese llamado Capricornio a decir cuáles son los roles que tú debes empezar a revisar de manera voluntaria y empezar a enterrar y decir, pues sí, esto lo venía haciendo, pero ya necesito espolvorearlo, necesito cambiarlo. A veces no es necesariamente enterrarlo para que desaparezca y no volver a mirarlo. No, es enterrar esa figura para que pueda nacer otra desde una versión distinta, desde una versión madura, desde una versión diferente. Y hablo mucho el tema de autoridad o de mamá a papá, porque Capricornio nos lleva, y una luna nueva, pues es luna, sol, Saturno, voluntad, autoridad, hasta dónde estos rangos de ser parientes, hasta dónde me corresponde seguir haciéndolo o hasta dónde debo soltar eso y me voy a dar cuenta que soltando ese gran muro, la otra persona avanza muchísimo más que cuando yo la estaba sosteniendo y me da la sensación de que soy pieza clave y soy pieza fundamental, porque si yo suelto esto se va a caer. Y también el otro nace, o sea, la pareja nace en otra versión, el trabajo nace en otra cosa, porque eso también puede pasar con un trabajo. Me pensiono y quiero seguir a fuerzas que me reciban, no sé, así sea haciendo lo que sea, pero me niego a hacer otra cosa y sigo sosteniendo el muro. Ahí sería el trabajo donde a veces la institución le dice, pero no es que ya te pensionaste, o sea, ya, mira a ver qué haces con tu vida, o sea, aquí ya no. Mira a ver qué se pone a hacer, en otras palabras. Otras entidades dicen, bueno, venga, lo acomodamos aquí. Venga, lo acomodamos aquí como para que se sostenga y pueda existir de alguna forma. Es bien interesante porque esto nos cuesta a todos, o sea, este es el proceso que lleva a que haya una experiencia dolorosa, nos invita también a, uno, a revisar, a darnos cuenta, a ser conscientes y a veces hay una resistencia porque a la final lo que hay de fondo es un tema, una negación a asumirme a mí mismo como soledad, como individuo, como muchas cosas que creo que las debo hacer ahí. Lo peor que puede pasar si cada uno de nosotros estamos identificando esto es no tomar acción por el tema de Marte. O sea, esa es una de las líneas que dice, si no se toma acción, pues el precio que se paga es jugoso también adelante. Sí. Em,
Venías mencionando el tema de los muros y de estar sosteniendo un muro que a veces es invisible y que yo creo que a través de sostener ese muro es que estoy construyendo mi familia, mi sociedad, mi entorno y a veces ni lo ve nadie más. Sí, es bien curioso. Eh, cómo podemos llegar a desmontarnos de una versión de la vida que tal vez nos tiene intoxicados y drogados y narcotizados, viendo lo que creíamos que debería hacerse, por mandato, por lo que fuera. ¿M? Date cuenta cómo cuando se descubre el planeta Neptuno en 1846, el 23 de septiembre, que se descubre por unos cálculos matemáticos y inmediatamente después de esos cálculos apuntan unos telescopios y efectivamente ahí está el planeta con una diferencia mínima de los cálculos matemáticos, eh, en ese momento empezamos a ver que el sistema solar, pues, era inmenso y cambió el paradigma, se rompió un muro, una forma de ver, ¿sí? Empezamos a tener un contacto más claro de que hay algo más allá y que el ser humano no se la sabe, es pero nada, o sea, ¿sí? Eh, ese es un ejemplo de un muro virtual, de creer que para 1846 ya, mejor dicho, la humanidad había sido el plus, pues, cuando en realidad, sí, y ahí se rompe ese muro. Pero fíjate que ya en historia reciente, cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Que es otro muro que dividía familias, dividía humanos, vínculos importantes, y que el muro es curioso, Javier, porque el muro estaba lleno de túneles por debajo, ¿sí? Y la gente de todas formas seguía mandándose correspondencia, mandándose cosas ocultamente. Los más valientes, los más temerarios lograban hacerlo. Otros no, otros ni se percataban que existía un muro, porque ni les interesaba. Sí. Finalmente, el muro solo cayó, no por decreto, no por ley, no por líder, cayó por su propio peso, por su propia situación. Fíjate que yo creo que eso es lo que está sucediendo en este momento. Acá no se trata de que voy a hacer un cambio porque estoy preñado de una idea, o como está con Plutón adelante porque estoy obsesionado con un futuro, ¿sí? Que eso puede llegar a ser incluso muy doloroso el proceso porque los planetas en Acuario y con lo transpersonal es como paso por encima de lo humano y me importa, y, ¿sí? Pero fíjate que todo lo que está sucediendo es muy del muro de Berlín, como hay cosas que generan un hartazgo ya y como un cansancio y como que se han hecho de tantas formas que el muro ya es innecesario, ya dice uno. Sí, como yo creo que ahí está uno de los secretos de la luna nueva con tanto en Capricornio, también como pensar en qué áreas de mi vida yo he estado tratando de sostener con todas mis fuerzas y con toda mi intensidad y todos mis recursos, algo que se cae por su propio peso, que no, que, ¿para qué le sigues diciendo, para qué sigues justificándolo, para qué lo sigues eh, ayudando para que la agonía sea más eterna? ¿Sí? Veía varios ejemplos, he visto últimamente y es, Juan Carlos, ¿no te imaginas? Había un gatico y el gatico era la adoración de mi papá, me decía este señor, y el gatico se enfermó. Nos gastamos todos los recursos buscando a ver cómo le hacíamos y cómo alargábamos esa agonía. Alargamos la agonía como por 4 meses y finalmente el gatico murió. Tocó mandarlo a dormir o murió, ¿sí? Y yo pensaba en eso precisamente, ¿no? Como algo que es natural, todos nos vamos a morir, ¿sí? ¿Cómo nos cuesta de trabajo y entonces vuélvale y inyéctele y vuélvale, y hágale, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Lo estoy poniendo con términos biológicos, pero pasémoslo a términos morales y a términos de psicológicos. cosas, en, ¿sí? En donde, y de roles establecidos en donde tal vez el rol ya se agotó, ya no tiene sentido ese rol. Sin embargo, no queremos darle trascendencia. ¿Mm?
y continuamos amarrándonos, resucitándolo una y otra vez, esperando, yo no sé esperando qué es, si será esperar devolvernos en el tiempo, no sé, ¿sí? Pero en todo caso a mí me parece que es una luna nueva para aprovechar y, a ver, hay personas que nos toca mucho más el tema. Yo, por ejemplo, tengo a Júpiter en el grado 3 de Acuario, pues la luna es en el grado 28, 29, hace orbe precisa y además, pues Plutón está haciendo una conjunción partil en este instante, y partil, o sea, la luna nueva y mañana es el aspecto así puntual. Entonces, claro, pues como tenemos planetas natales, y en mi caso que es Júpiter, que es eh, a lo que le apunta a uno, lo que le da a uno sentido de vida, lo que me da sentido de vida, lo que, lo que para mí es importante y por lo cual lucharía en mi vida, pues está siendo totalmente tocado. Entonces, pues, por supuesto, tengo todo este discurso hoy acá, pero no todo el mundo tiene planetas en esa zona, ¿sí? Y simplemente la lunación lo que hace es activar esa zona del horóscopo, llámese una casa, y esa casa es un ámbito de expresión que está diciendo, mira lo que se ha agotado, mira que ya no tiene sentido conservar de esa misma forma. ¿Por qué no utilizamos esta luna nueva, así como decía Marsilio Ficino, con la magia natural del momento? ¿Qué es la magia natural? Pues que el universo es deo concedente con algo y si yo agarro ese deo concedente, o sea, la energía, el espíritu del tiempo, pues es mucho más fácil. Es decir, es algo así como si voy en un remo y si voy contracorriente, pues por más esfuerzo y por más músculo, y, pues es muy difícil. Pero si yo digo, la corriente en este momento va para este lado y me alineo con la corriente, pues el remo va a ser fluido, gozoso, armonioso, ¿sí? La magia natural, ¿no? Entonces, la magia natural, ¿qué está diciendo en este instante? Es un momento donde tú puedes desmontarte de mochilas, de una mochila, de una maleta pesadísima, en donde estás cargando tantas cosas que no son tuyas a lo Capricornio, por el deber ser, porque creer que si cargo todo esto a mí, así me aman. Si yo soy indispensable y necesario para ti, me vas a amar, ¿sí? Y, y estamos cargando una cantidad de roles y de cosas. Según el ámbito de la expresión donde sea, donde esté Capricornio, hay algo que ya baja la mochila, destápala, voltéala y date cuenta que es tuyo y que no lo es, ¿sí? Y vuelve a reorganizar la mochila diciendo, bueno, esto sí es mío, esto ya no, esto es peso muerto. Mm. Para qué me desperdicio? ¿No? El peso muerto, el lastre que nos hunde. Tú hablabas de, tú hablabas de este tema porque el peso muerto, tú sabes que el peso muerto se toma en cuenta en muchas ingenierías, el peso muerto, de construcción, el tema de navegación, todo lo que sea algo operable, sostenible, se conecta. Y uno de los propósitos, hablando ahora que tú mencionabas de Plutón y estos temas, para generar esa masa y para generar ese anclaje se utiliza de lo que me pesa, el lastre. Y eso puede dar la sensación de cansancio, de frustración, de que es demasiado y de que hay muchos problemas que necesitan ser resueltos. Muchos problemas que yo necesito resolver en este momento de mi vida porque hay muchas cosas, hay muchos temas que yo percibo que, que requieren y no sé cómo. Y muchas veces la resistencia pesa más que el mismo hacer. La resistencia y el querer que esto, el quererlo pesa más que si te pones a hacer algo totalmente nuevo. Javier, Entonces, es que, mira, en ese sentido, date cuenta como si yo tengo que hacer algo y no lo hago, se queda ahí en receso, cuando podría hacerlo en 5 o 10 minutos y ya, no sé, ordenar mi cuarto, por decir algo. Me levanto y digo, no, ahora más tardecito, ahora no sé qué. En todo lo que te has gastado de tiempo pensando cuándo lo vas a hacer, ya lo hubieras hecho. ¿Sí? Qué pena interrumpirte. no, no, Adelante, sí. no, hace parte de lo que decía de, se percibe y se siente la carga, porque en Capricornio es lo que me he hecho a la espalda, por eso también tiene mucho que ver con esa zona de la espalda, de la columna, de lo que estoy cargando que tú mencionabas ahora. Y la resistencia es más agotadora a algo que la misma capacidad de fuerza para iniciar algo totalmente desde cero.
totalmente desde cero. Entonces, a veces ese miedo por empezar y por abrirme a lo nuevo, prefiero seguir sosteniendo y eso genera esa resistencia y a lo que nos lleva a esa frustración y desde la psicología lo que se ve es que tengo muchos problemas. Entonces tengo este problema, este problema, este problema y los voy enumerando. Es que mira, te cuento. Primero, el primer problema es este. El segundo problema es este. El tercero, el cuarto, el cinco. Y a tantos problemas como los enumere, pues me da la sensación en la psique que obviamente requiero cuatro, cinco, seis, siete soluciones al problema. O sea, una solución para cada problema. Eso pesa, Juan. Todos alguna vez hemos estado así y eso pesa mucho porque ¿cómo soluciono esto? Y aparecen soluciones, pero por seguir sosteniendo, no, es que esa no me sirve. No, ya lo intenté. No, es que tal cosa, no, es que... Y se va generando esa carga y se va... ¿Cuándo realmente hasta que ya llegas a un punto de decirlo, de enterrarlo, que es lo que estamos hablando de estos procesos donde entierro, suelto, libero? Por eso después de Capricornio viene la liberación en Acuario o la libertad, que da paso a otra cosa que yo no conocía, da paso a otra cosa que yo no sabía y da mucho la sensación de yo nunca me hubiera imaginado. Y la expresión de eh, lo hubiera hecho hace rato. Lo hubiera hecho hace rato, los hubiera que empieza, viene el otro proceso de lo hubiera soltado hace rato, me hubiera dado cuenta, es que si tal cosa, es que si tal tema, es que ahí es donde se percibe, que ayuda mucho, porque algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hago para una vez identificar los roles? Date cuenta ahorita cuál es el rol que es sostenible por tiempo. Lo bonito de esto es que como Saturno está en un punto tan crítico, favorable, aclaro, crítico por favorabilidad, que nos lleva a ese movimiento, es bueno darse el tiempo, o sea, ¿qué tiempo tienen las cosas? Como cuando miras algo que vas a consumir. Entonces tú sacas algo y antes a ver qué tiempo, cuándo expiró. Si tú ves esas verduras, tú dices, no, esto ya expiró ayer. No te las comes porque ya expiró, esté intacto, esté todo y sabes que no. O sea, ¿cuándo es la fecha de caducidad de ese rol? Y esto sí es muy medible, o sea, esto sí se mide. Ahora hay otra parte que es la terquedad. Si yo ya estoy viendo la fecha de caducidad de un producto, ¿sí? El yogur ya caducó, ahí dice que ayer 17, y yo digo, pero me lo va a comer. Eso ya es terquedad. Ya cuando haces algo teniendo el conocimiento, ya pasas, ahí viene la terquedad de Capricornio porque Capricornio es terco, es un signo terco, o sea, ese es el signo también que lleva a la parte terca de, hombre, ¿cómo va a ir allá? Pero dése cuenta que ya no. Se ha caído 3 veces, se ha caído 4 veces. Hay un punto donde es exigencia y hay un punto donde es trabajo, pero tampoco hay que llevar a Capricornio a que todo, porque a veces se suena como que todo es perfecto, todo es bonito y eso no. Y hay un tema de terquedad impresionante. Y sobre todo una de las grandes terquedades de Capricornio es el tiempo, que se quiere eternizar, que se quiere atornillar, que se quiere quedar ahí, que si no es a la brava y a lo saturnino y si no es este tema, entonces como que no. Veamos Capricornio no de manera personal, sino zodiacal, como en el mundo me niego a morir. Entonces, inventémonos lo que sea para estirar el tiempo, para alargar el tiempo, no importa cómo sea así la materia, pero estiremos el tiempo en muchas cosas. O sea, estirémoslo, así no dé, pero no importa, sigamos estirando esto hasta que ya no dé. En todo el sentido de petrifiquemos con ácido hialurónico si es necesario, a ver si se inventan un ácido hialurónico en la psique para que yo siga con este rol sosteniéndolo en el tiempo. Esa es la terquedad porque eso fragmenta. Eso hace que se fragmente. Y como no es el último del zodiaco, sino que el último es Piscis, entonces nos lleva a una parte de liberación de todo eso que yo estoy sosteniendo que sí sirve y sí se necesita. Entonces, aunando todo esto, observen ustedes el tiempo, la fecha de vencimiento de las cosas. Claro, en cosas y en artículos es muy fácil porque ahí viene impreso. En nuestra vida, en nuestra psique, en nuestra forma de amar, esto ya como que se está venciendo. Aquí ya no debo, es que no me corresponde. Ustedes van a notar haciendo ese ejercicio que dicen, claro, este tiempo ya pasó, esto no es mío, esto es de la otra persona. Y el tiempo va cortando, va cortando, va cortando, y así podemos empezar a utilizar esa energía de la luna nueva
para decir, me abro a otros tiempos. Es que no es tiempo porque todo se acaba y no haya que hacer nada. Es entender esos lineamientos de tiempo para saber dónde hacer el corte. Por eso una de las características que tiene estos grados de la lunación es el cortar, el desprender una cosa de la otra, pero se sigue en otra velocidad, en otra actualización. Es lo que está pidiendo también, como el celular. Cuando hay una versión nueva, tú no botas el celular. Hay una versión nueva, entonces boto el equipo a la basura. No, le actualizas, le modificas y eso trae nuevos colores, eso trae una velocidad distinta, ya no se te traba, ¿sí? Te permitió ir a otra cosa, ir a otro nivel, te permitió avanzar en otros temas. Pero si no le das ese actualizar, pues ahí te vas a quedar y tú vas a echarle la culpa a qué será lo que falla, será que le falta batería, será que no carga bien, pero no, ahí está cargado. Y empezamos a mirar otras zonas de nuestra vida. Yo creo que lo caduco, ahí es donde tenemos la línea de tiempo, mirar los tiempos con hijos, mirar los tiempos de relaciones. Estoy en esta relación, pero ya caducó o no caducó, todavía hay sustancia, todavía me siento cómodo, todavía me siento cómoda, así lleves 10 años, así lleves 15 años, así lleves 20 años. En los roles que se está representando en el mismo trabajo, el tiempo, me siento a gusto con este o ya caducó. Hay gente que tiene olfato para esto. Fíjate cómo hablando de Saturno, en este caso de Capricornio, que rige mucho el olfato, Muladhara, ese primer chakra, y hay gente que dice es que yo siento que aquí ya mi tiempo terminó. Ah, mira cómo a veces sí tenemos el olfato muy agudo para decir en algo, es que yo siento que mi tiempo en este trabajo, yo siento que debo irme de acá. ¿Quién te lo está diciendo? No, nadie me está echando, pero yo siento y si mi olfato no me falla, yo siento que ya no debo estar acá. Hay algo que me dice adentro que ya no es para yo estar aquí, que hay algo mejor. Entonces mira que sí tenemos, llámale olfato, presentimiento y los temas y las situaciones de vida van teniendo un espacio caduco, una fecha de vencimiento, que si atendemos a eso, nos abrimos a lo nuevo, nos abrimos a algo diferente, a algo totalmente distinto. Como siempre, Javier Aragón pegándole a esos ejemplos, hermano, ese ejemplo del tiempo y de los vencimientos es poderosísimo, ¿sí? Date cuenta cuando tú vas al supermercado y no te fijas en la fecha de vencimiento de ciertas cosas y cuando llegas a la casa y no sé, el queso se te puso verde, le salieron hongos y vas a ver la fecha y dices, pero ¿qué me pasó? ¿Cómo fui a comprar esto? Entonces, por un lado, si no atiendes las fechas de vencimiento, te puedes intoxicar. Te puedes hasta morir si te comes unos camarones vencidos y, bueno, en fin. Sí, es un tema de que si hay algo que está vencido, te intoxica. ¿Sí? Así de sencillo. Pero apliquemos eso en todos los órdenes, ¿no? No, es como si quisiéramos que algunas cosas que trascienden la vida, porque me llegan al corazón, como el vínculo que establecí con mis hijos, por ejemplo, o como el vínculo que establecí con mi pareja o con amigos muy especiales, es como si ahí ya lo sacamos del contexto espacio-tiempo. Ah, no, eso no tiene vencimiento. Eso está por siempre. Y además lo damos por hecho, ¿sí? Como si no fuera hecho debajo del cielo, que todo lo que está hecho debajo de este cielo, en este planeta Tierra, nace y muere. No hay de otra. ¿Sí? Pero hay cosas que como están conectadas con algo que nosotros sentimos que nos extasió, nos sacó de nosotros y de nuestro cuerpo, nos conectó con algo álmico, con algo precioso, con algo trascendente. Entonces creemos que eso no tiene fecha, no tiene fecha de... Y entonces le asignamos además, ¿no? Como no tiene fecha, entonces, no, es que nosotros somos almas gemelas y esto viene de vidas pasadas, o sea, no hay ni un inicio ni siquiera de esta tierra y de este espacio-tiempo, porque trascendí tanto lo que siento, no tengo cómo ponerlo en palabras y la única forma es buscando estas imágenes para decir, no nació de lo humano, nació de lo mágico, del misterio, ¿sí? Y como nació del misterio, no tiene fecha de vencimiento y nunca se va a acabar, ¿sí? Y cuántos matrimonios uno no ve que se terminan muriendo, ¿sí? ¿Sí?
Pero en cambio, si somos más racional, o sea, no racionales, si somos más íntegros y vamos al supermercado y vemos las fechas de vencimiento de las cosas, vamos a tener nuestra alacena llena de nutrientes, de proteínas adecuadas, ¿sí? Y no de cosas que invertimos nuestro tiempo, nuestro recurso en comprar cosas que ya están vencidas, caducas, ¿sí? Esto moralmente estás invirtiendo tu tiempo, tu recurso, tu capacidad creativa, tu fuerza humana en comprar y en seguir comprando cosas que ya caducaron, ¿sí? ¿Por qué lo haces? Porque qué miedo, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Porque es que si yo me referencio con eso, no me digas que eso ya no existe, porque entonces, ¿quién soy? Ah, qué interesante, ¿sí? Fíjate cómo caduca la juventud. Por supuesto, tenemos en la mente, en el corazón, el espíritu joven, atento, alerta, ¿sí? Pero como bien lo mencionas, ¿no? Empiezo a estirar, a estirar, a estirar, a ver para que no se note, no se note, ¿sí? Pero caduca. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Será que es que si no tengo esas curvas, ese cuerpo, esos músculos, esa chocolatina, esos pancips bien desarrollados, los, entonces, ¿será que, entonces, quién soy? O sea, entonces no soy nadie. Si no puedo cautivar con mi caminado, con mi sexy apariencia, entonces ya no soy, ya no existo. Entonces, ¿qué pasa si envejezco? ¿Sí? Entonces, se me fue la vida y se me fue mi identidad con el cuerpo. O sea, y tú no crees que eres un poco más, ¿sí? Y eso es lo mismo en los distintos otros roles, ¿no? O sea, no sé, fui gerente de una empresa, de una compañía muchos años. Ya no eres el gerente. ¿Y tú crees que entonces dejas de ser humano, dejas de ser Juan Carlos, porque ya no tienes el emporio y ya no tienes tantos empleados a nombre tuyo y velando, dándote las de papá de todos esos empleados, sintiéndote que, sí? Y entonces se acabó eso y ahora hiciste identidad 20 años con eso, como lo que hacemos cuando somos padres, ¿no? Empeñamos nuestra vida, pagamos una hipoteca más o menos de 20 años, a veces más, a veces menos, donde entregamos vida, corazón, recursos a nuestros hijos y le damos con toda, o sea, venga a ver qué hay que hacer, que a llevarlo a la clase de tenis, que vamos a no sé dónde, que el intercambio, que ahorre para la universidad, que y con toda, hermano, y que juguemos en mi tiempo que juguemos Wii, que no sé qué, que pintemos, que coloreemos, que juguemos a los carritos, que hagamos stop motion, me acuerdo con... Ouch. ¿Algo pasó ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí, ya te escucho, te estoy escuchando, pero no te veo, te escucho, pero no te veo. Ah, no sé qué pasó aquí. Mm, sí. Algo pasó. Debe ser, por cierto, yo también quiero bajarme de una fachada, ¿no? Esto en este momento que tengo aquí atrás es un fondo de pantalla de Zoom, ¿sí? Pero pues realmente lo que hay en el fondo es la habitación blanca. Sí, espérate, a ver, ¿cómo es que se le quita esto? Eso, sí, entonces la puerta, el baño, lo que pasa es que no es tan sexy, sí, eh, pero a veces las cosas como son a veces mejores que las fachadas. A veces la fachada nos ayuda y nos abre algún tipo de puerta, sí. ¿En qué estabas, Juan? Porque ya aquí se perdió algo la señal. No sé, creo que no sé si estoy transmitiendo. Algo pasó, un bajonazo de algo, no sé.
Qué curioso, sí. Deben ser, es que curiosamente me pasó también el viernes ¿con qué? Con Martín, pero no sé por qué. Eh, Creo, por ahí alguien me contó después que había como un bajonazo en internet y que Zoom, los servidores de Zoom se vieron afectados en eso. No sé, vamos a ver. Pues nada, Javier, yo creo que ya queda dicho todo. Yo creo que para cerrar con broche de oro esto que dijiste del tiempo, dicho por un Capricornio, Imagínate. yo creo que, o sea, definitivamente el tiempo, la terapia debería tener tiempo, por ejemplo. Eh, no sé, los hijos en la casa deberían tener un tiempo, por ejemplo, ¿sí? Los roles familiares deberían tener un tiempo. La familia debería cultivarse la relación no tanto por la consanguinidad, sino por cómo cultivo los vínculos y cómo los armonizo, cómo los hago crecer, ¿sí? En fin, o sea, son cosas que yo creo que están puestas en este momento sobre la conciencia y que si nadamos en ese flujo del río como va dándose, yo creo que podemos hacer y llegar a grandes conclusiones y liberarnos de la carga muerta, de la, de la mochila tan llena de piedras sin sentido, ¿no? Sí, definitivamente. Coincido con que el mejor análisis y el mejor ritual que podemos hacer un día como hoy de luna nueva es mirar qué está caduco, qué necesito recomponer y qué requiere unos nuevos espacios que no lo tocamos, qué en mi vida está pidiendo nuevos espacios, nuevos momentos, nuevos tiempos para que surja verdaderamente una liberación. Ahí yo creo que es la mejor manera de liberar y ser libres. Muchas veces no necesitamos liberar a la persona, muchas veces no necesitamos liberar a la mamá, o sea, no es al otro, porque el otro ya es libre, por derecho propio le pertenece, ya es libre. Es en nosotros, en nuestra psique, liberar ese rol que me hace sentir, me da esa sensación de que tiene que estar, sino es hacerlo dentro de nosotros para que el resto pueda fluir. Pues en tarea con esta luna nueva hoy domingo 18 de enero. Apunten, ¿cómo es? Ah, Margen roja a la izquierda, título. título en Mira, rojo mayúscula con crayola, que quede grueso. querido Javier, muchas gracias por este tiempo, gracias por sacar los domingos en la mañana. Para mí es un gustazo hablar contigo e ir conectando ideas. Y bueno, aunque hoy tuvimos ahí unos temas técnicos Sí, y que tú también trataste de solucionar mientras estábamos en marcha, pero bueno, eso hace parte del live. hace parte del Lo, tema. y lo bueno es que pues, nos hace humanos y no unas inteligencias artificiales perfectas, pero sin alma. Eso, Y creo que en este momento pues, el alma está en los errores. Sí. qué bello eso. Amigo, un abrazo a la distancia. Gracias a todos también por este domingo maravilloso y a Checklist que está caduco para irlo cambiando y lo mejorando. Abrazos. Eso, no te intoxiques más con lo que ya está dañado. Eso.